de ética y documentos básicos dentro de la Asamblea Municipal Benito Juárez. Recuerden que pueden hacernos sus preguntas, ya sea en vivo o a través de la plataforma de YouTube, donde también se estarán subiendo los videos. Y con gusto trataremos de dar las respuestas a las preguntas que ustedes nos puedan plantear, ya sea porque no hayan estado en la sesión en vivo o simplemente porque haya surgido alguna duda posterior. Inclusive dentro de estas mismas sesiones, si hay alguna duda que haya surgido de alguna sesión anterior, con gusto trataremos aquí de darle respuesta y dar pues alguna luz en ese sentido a partir de lo ya expuesto en anteriores sesiones. En esta ocasión, bueno, vamos a abordar justamente los documentos de Morena, ¿no? Como ustedes saben, los documentos de Morena están divididos en tres partes, que es la declaración de principios, el programa y el estatuto, ¿no? Entonces, la sesión pasada nos dedicamos a entender un poco, a grosso modo, de qué trata la ética, cómo se distingue de otros conceptos que a veces se confunden como lo de moral, qué es exactamente decir que algo es inmoral, qué es estrictamente también la palabra ética y cómo sirve para también analizar los códigos, ya sean morales o bien los códigos éticos, ¿no? En este caso, pues vamos a hacer un análisis puntual de los documentos básicos de Morena. La primera pregunta que les haría para ir reflexionando sobre el tema es pensar, ¿los documentos básicos de Morena sería un código moral o sería un código ético al que nos estamos enfrentando? La idea es hacer un análisis ético de los documentos básicos, pero de entrada preguntarnos qué tipo de documento es. ¿Es un código moral o es un código ético, no? Un poco para ir reflexionando sobre ese tema. Pasamos a la siguiente imagen. Como vimos, entonces, es muy importante hacer un análisis ético en este caso, de los documentos de Morena, pero ¿cómo hacerlo, no? ¿A partir de qué herramientas? Una forma de hacerlo justamente es a partir del análisis conceptual. ¿Qué cosa es el análisis conceptual? Pues esto es muy sencillo, ¿no? Simplemente preguntarnos por qué significa cada concepto importante. Cada vez que utilicemos el concepto, por ejemplo, de justicia, de libertad, de felicidad, del amor o cualquier otro, estamos haciendo un análisis conceptual tratando de llegar a una definición lo más clara posible, ¿no? Esto parece muy sencillo, pero yo les invito a que hagan la reflexión de decirme qué cosa es una mesa, ¿no? Parece que es muy normal, muy cotidiano, muy inmediato y que normalmente uno puede dar una definición muy clara y distinta de lo que es una mesa, pero a la hora de tratar de definirlo vemos que no es tan fácil. Si eso sucede con estos conceptos que son muy cotidianos, imaginemos cómo se complica a la hora de definir, por ejemplo, los conceptos de justicia, de libertad o de educación, ¿no? Que son ideas muy genéricas, pero lo importante es la precisión, ¿no? Justamente a la hora de hablar, por ejemplo, de si la libertad es hacer lo que uno quiere, si la justicia significa igualdad de oportunidades o significa dar a cada quien lo que le corresponda, y si es así, ¿qué significa que le corresponda, qué cantidad sería lo que le corresponda a cada quien? Otra forma de hacer este análisis ético es justamente teniendo claro que vamos a hacer un análisis sobre un código moral. Veíamos la sesión pasada los ejemplos de códigos morales, ya sea en el ámbito religioso, puede ser la Biblia, la Torá, el Corán, como códigos morales religiosos, o bien los códigos jurídicos, ya sea una constitución, dentro de esa misma constitución algunas leyes que se puedan contraponer, o bien dentro de esa constitución que se contraponga con alguna constitución particular, ¿no? Como este caso que dábamos de los usos y costumbres y de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Los códigos éticos, como les comentaba en la sesión pasada, pues son todo el número infinito de éticas que se han producido y que se seguirán produciendo por cualquier filósofo, filósofa en turno, ¿no? Entonces, eso es una propuesta ética, ¿no? Es un código ético. En Morena, pues bueno, conocemos mucho la propuesta del doctor Dussel, ¿no? Y dentro de ello está el principio de la vida, ¿no? Como el gran principio normativo a partir del cual
nos va a permitir evaluar el comportamiento político de las instituciones, de qué significa hacer política, de la economía y en general, ¿no? de un actuar político en todas sus esferas, ¿no? Y el principio normativo a través del cual se puede evaluar pues es el concepto de la vida. Sin embargo, pues no es el único, ¿no? Por dar solamente otra alternativa, está el código ético que plantea Kant, donde el concepto clave es la dignidad, es la autonomía, ¿no? Como el principio a partir del cual vamos a reflexionar sobre construir la infinidad de instituciones que podamos pensar, el comportamiento y enjuiciamiento de los representantes políticos, de cómo hacer política, cuáles son instrumentos adecuados para hacer política. Entonces, debemos de tener siempre un código ético desde el cual hagamos un análisis profundo, en este caso de los documentos de Morena. Solamente ahí pongo estos dos ejemplos, ustedes ya pueden hacer este ejercicio a mayor profundidad, pero bueno, aquí vamos a intentarlo un poco para ver justamente en qué consiste hacer este análisis ético de los documentos de Morena. Después, bueno, el análisis ético de los documentos de Morena, pues también se trata de decir, bueno, hay un código, hay unas normas que pueden ser los 10 mandamientos, por ejemplo, en la Biblia, que pueden ser lo que en su momento se llamaban las garantías individuales, o hablamos de los derechos sociales en la Constitución mexicana, ahora hablamos de los derechos en tanto personas, y a partir de ello entonces podemos preguntarnos, ¿qué justifica que esas normas deben ser las normas que yo y todas las demás personas deben de seguir? Y aquí entramos a un concepto clave, el concepto de deber, ¿no? Que es un concepto claramente moral y que se puede volver ético en la medida que tengamos una buena justificación del término. Entonces, este análisis ético trata de justificar estas normas, es decir, si el código religioso me dice no matarás, no basta con que yo señale a la Biblia y dice, ahí dice que no tienes que matar, sino hay que decir por qué está mal matar. Cuando hacemos esa reflexión, decíamos ahí entonces nos salimos solamente del código moral para entrar a una reflexión ética en tanto que vamos a justificar. Entonces, en esta medida, ese mismo ejercicio les invito a realizar con los documentos de Morena, de decir, bueno, aquí dice el artículo tal, el 14 dice tal cosa, y así sucesivamente, o tal principio dice esto, pero también otra vez hacer esta reflexión. Pero ¿qué justifica el que ese debe de ser el principio o el artículo que yo debo de seguir? ¿O por qué pienso que se debería de agregar algún otro artículo o algún otro principio al respecto? Cuando hacemos ese tipo de reflexión ya estamos entrando a un terreno de una reflexión ética. Y bueno, pues también se hace, como decía, a través de los artículos del documento. Pasamos entonces a la siguiente parte y para hacer este análisis conceptual. Vamos a ver los documentos de Morena, entonces es importante que nos preguntemos qué es un principio, qué es un programa, qué es un estatuto, ¿no? Que son las partes en las cuales está dividido los documentos de Morena. Pasamos a la siguiente, por favor. Los principios, como lo dice también Dussel ya en la cartilla ético-política, dice, los principios son enunciados de deberes, de lo que debo o que tengo el deber de obrar, es decir, una obligación. ¿Qué quiere decir esto? Hay una distinción muy clara entre principios y valores. Normalmente, cuando se llegue a dar contenidos de ética, a lo más que se llega a aspirar en la enseñanza formal es enseñar valores. Inclusive en los medios de comunicación, en el lenguaje usual, se habla de la crisis de los valores, ¿no? Ya no hay valores, inclusive se llega a utilizar ese tipo de frases. Esas frases son un poco acertadas, un poco apropiadas por lo siguiente. Primeramente, no es adecuado decir que no hay valores. Como vimos en la sesión pasada, hay un montón de morales que cada persona puede tener o que cada comunidad puede tener. Entonces, no es que un valor deje de existir y entonces ya no haya valores. Puede ser que deje de existir o deje de tener la misma fuerza un valor para tomar fuerza otro valor diferente o otro principio, mejor aún. Es decir,
La idea de, por ejemplo, de la formalidad de casarse por la iglesia, ¿no? Socialmente esto ha cambiado conforme van pasando las décadas y ahí hablábamos de un cambio de la forma en que se rigen las personas. Pero no quiere decir que no haya valores o que no haya principios. Lo que se está poniendo ahí en claro es justamente esos cambios sociales que van teniendo a lo largo de las décadas los países, las culturas, y que entonces hay una pugna constantemente, ¿no? Y aquí podemos ver un poco los indicios de cómo justamente esto también se aplica en la política, ¿no? En la política justamente podemos pensar que el proyecto político de Morena o de cualquiera de las otras opciones, pues representan una moralidad, un código moral en turno y que a veces tienen mayor fuerza, mayor resonancia o menos resonancia en la sociedad en turno, ¿no? No es lo mismo la situación en el 2000, en el 2006 y ahora en el 2018 pasado, ¿no? Claramente la sociedad en ese sentido ha cambiado, se ha transformado en cuanto a los valores o principios que quiere seguir para regir la vida pública del país. Después, en la declaración de principios como tal, respecto de los principios nos dice lo siguiente: el cambio se logra imprimiendo principios éticos a nuestra organización. Con esto empezamos a hacer notar la relevancia de hacer este análisis ético de los mismos documentos de Morena. Primero ya hacemos notar que es un documento moral al cual es importante analizar, pero además el mismo documento, en este análisis conceptual que estamos haciendo también, ya nos habla de ciertos principios éticos. Y uno puede decir, ¿realmente son principios éticos o solamente son principios morales? En cualquiera de los dos casos es importante preguntarnos qué justifica esos principios y cuáles van a ser esos principios, ¿no? Y así pasamos a la siguiente, por favor. Y como ustedes saben, la declaración de principios está constituida por 10 principios. No voy a ver aquí los 10 principios, solamente voy a señalar algunos para que se hagan notar este ejercicio. Ustedes pueden hacer ya con calma el análisis por cada uno de ellos. Pero de entrada hay un principio entonces que nos dice el primero, ¿no? Dice, la política no es asunto solo de los políticos. El partido concibe la política como una vocación de servicio, ¿no? ¿Qué nos está diciendo en este primer principio? Bueno, primeramente que hay una transformación en cómo concebir la política. Se está entendiendo que la política no es un ejercicio a partir de una profesión. Es decir, uno puede entender que si yo estudio medicina, pues yo me voy a dedicar a la medicina y difícilmente yo podría pensar que otra persona que estudió otra carrera se pueda también dedicar a la medicina. Lo mismo si yo soy profesor, si yo soy psicólogo, psicóloga, la mayoría de las profesiones así pueden ser pensadas. Pero parece ser que en el quehacer político no sucede así. Es decir, aun cuando yo pudiera ser politólogo, el quehacer de la actividad política no está limitado a una profesión, sino en tanto que la vida pública afecta a todas las personas, es importante que uno se interese sobre la vida pública, ¿no? Esta idea, pues, no es reciente. Uno puede retomar justamente a la Grecia clásica y en esta idea con Platón, con Aristóteles y otras propuestas, pero ahí claramente vemos cómo era muy cotidiano, muy normal discutir sobre los asuntos públicos de cierto nivel, inclusive hasta de democracia, ¿no? Claro, una democracia histórica muy acotada, muy limitada, que realmente uno puede decir hasta dónde era democracia o no, pero al menos ahí estaban los esbozos de lo que se planteaba como un sistema de gobierno diferente, un sistema de gobierno distinto. Pero entonces, ahí, por ejemplo, se hace una crítica, Aristóteles critica el concepto del idiota, ¿no? El idiota es aquella persona que no se interesa de los asuntos públicos, ¿no? Es decir, pues la política no me interesa, hay que lo arreglen otros, ¿no? Los políticos son unos corruptos, si te metes a la política te vas a ensuciar las manos, ¿no? Ese tipo de reflexiones, ese tipo de ideas que normalmente persisten, es lo que intenta transformar este primer principio, ¿no? Es decir, que la política entonces es asunto de todos, no solamente de unos especialistas. Y después, la vocación de servicio.
Esto es muy importante, ¿no? Porque, ¿qué sería entonces la vocación de servicio? La vocación aquí vamos a entenderla a partir, por ejemplo, de otras profesiones. Cuando un médico realmente tiene una vocación de servicio, quiere decir que no estudia medicina por el prestigio que da ser médico. Normalmente un médico es bien visto. Un médico, ¿no? Inclusive si está en alguna reunión, alguna fiesta, inclusive se acude a él para decir, oye, fíjate que me duele aquí, ¿no? ¿Qué me recomiendas, no? Normalmente eso no sucede con los filósofos, ¿no? O sea, estudiaste filosofía, ahora no va y dice, mira, fíjate, ¿cómo ves este problema de la vida? Eso no sucede, ¿no? Pero sí sucede en el caso de los médicos, ¿no? Entonces puede ser que alguien estudie medicina por el prestigio social que eso implica, o simplemente por el bien económico que puede adquirir el estudiar medicina, ¿no? Entonces pueden ser esos dos fines el que haga una persona estudiar medicina. Bueno, después, entonces uno puede cuestionar, ¿esas finalidades son finalidades propias de su profesión? ¿Tienen que ver exclusivamente con su profesión o no tiene que ver con su profesión? Es decir, podemos pensar que el prestigio social o la ganancia económica se puede adquirir en otro tipo de profesiones o actividades laborales, pues sí. Es decir, no es algo intrínseco a la carrera, ¿no? Bueno, pues la idea es buscar justamente qué es lo intrínseco, qué es lo esencial en cada carrera. ¿Y qué podríamos decir entonces del médico? Pues que es la salud, ¿no? ¿Para qué es importante que existan los médicos? Para que haya mayor cantidad de salud o nos acerquemos a un nivel de salud en toda la población, ¿no? A la cual estaría afectando, ¿no? Esa sería una vocación, de tal manera que un médico con esta actitud ética tendría una vocación de servicio en tanto que independientemente del prestigio social que pueda tener, independientemente de la remuneración económica que pueda tener, sea poca o sea mucha, él estaría actuando con esta vocación de servicio en tanto él busca tener efecto entre sus pacientes, generando una mayor cantidad de salud o bienestar en ese sentido, ¿no? Lo mismo entonces podemos pensar de el político. El ejercicio del político como vocación de servicio es una actitud de servicio, ¿no? El político es un representante de una voluntad popular, de ciertas ideas, proyectos de transformación que él va a tratar de transformar a partir de los conocimientos que sean necesarios, ¿no? Y de ahí también muy importante la formación. Ya veremos en su momento la importancia de la formación política, pero es un poco simplemente de coherencia, ¿no? Volviendo con el caso del médico, si alguien quiere estudiar medicina, si alguien quiere la salud de las personas y no estudia medicina, por ejemplo, o no estudia nada en general, pues no, como que no, dice ahí como que algo no cuadra, ¿no? No hay coherencia, ¿no? En esta idea, ¿no? Esta idea de que de buenas intenciones está empedrado en el infierno, tendría un poco de esta idea, ¿no? Pues la mera intención a sí misma sola, pues no basta, ¿no? Hay que prepararse para ser más eficiente, más adecuado el cumplimiento de esa finalidad que uno se pone, sea profesor, psicólogo, y por ejemplo, si alguien estudia psicología, podría preguntarse cuál sería la ética profesional, cuál sería el fin que pudiera existir ahí. Por ejemplo, si lo que buscamos es la felicidad, si es lo que buscamos es la libertad, y si es posible que se pueda plantear en esos términos ese fin alcanzar con la metodología que se esté ocupando en cada caso, ¿no? Por ejemplo, con Freud, ¿no? A lo mejor esta idea de insertarse a la cultura o de simplemente sublimar, ¿no? Como única finalidad dentro del tratamiento terapéutico, ¿no? O esta idea, por ejemplo, con David Fromm de la libertad, ¿no? Un fin ético distinto, ¿no? En una psicología social que pudiéramos estar pensando, ¿no? Entonces ya son fines diferentes, ¿no? Y así pensar en cuáles son los postulados teóricos y las finalidades que tiene esta práctica profesional y en este caso del político, ¿no? Después, en el cuarto principio, nos dice lo siguiente: los miembros de Morena se inspiran en la historia de lucha del pueblo mexicano. Como estamos viendo, los principios, una cosa muy importante que no he dicho, no es algo que sea opcional. Es decir, si tú quieres, los sigues o no los sigues, ¿no? De la misma manera que alguien que se diga cristiano y que siga la Biblia y que realmente busquemos cierta coherencia en esa persona que se diga cristiana,
pues debe de seguir los 10 mandamientos, ¿no? Si no los sigue, pues decimos como que no hay coherencia, ¿no? En esa persona que se diga cristiana si no está siguiendo los 10 mandamientos. En ese sentido, cualquier militante de Morena tendría que seguir a cabalidad los 10 principios que se están planteando, en ese mismo sentido, ¿no? De ahí que entonces uno puede pensar en prácticas que vayan acordes a ese principio, ¿no? Por ejemplo, esta idea de inspirarse en la lucha del pueblo mexicano. Esto de pensar la historia de México como la historia de las transformaciones del país, de las 4 transformaciones, pues tiene como cierta lógica, ¿no? Hay una coherencia ahí, ¿no? Hay una idea de una historia de lucha del pueblo, ¿no? Entonces es importante conocer la historia de la independencia, de la revolución, de la reforma y de reflexionar qué sería ese proyecto de la 4ª transformación, lo cual sucede en varios espacios, ¿no? Entonces, esto, digamos que podría ser una consecuencia de aplicar el 4º principio de la Declaración de Principios de Morena, ¿no? Después, me voy hasta el 7º principio y nos dice, es un compromiso ético que los integrantes de Morena conozcan sus propios derechos y mejoren su formación cultural. Importantísimo, acabo de dar el ejemplo del médico, ¿no? Si tú quieres la salud de tus pacientes, de las personas en general, pues buscas qué es lo que tienes a tu alrededor, lo más adecuado para ser consecuente con esa idea. Entonces, tengo que ser médico o tengo que buscar aquello que sea lo más cercano que tenga yo en mi alcance para poder curar a las personas. No es nada más una intención, ¿no? Una falsa intención, finalmente. En este caso, entonces, uno tiene que pensar, cuando una persona realmente dice que tiene un compromiso ético, y en ese sentido hablamos de una formación cultural, pues bueno, uno tiene que pensar, ¿qué pasa con un político que se aleja de toda la formación teórica, ¿no? Que no conoce las 3 transformaciones, que no conoce los principios de Morena, que no le interesa hacer una reflexión sobre círculos de estudio, sobre analizar la política internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pues podemos decir que esa persona entonces no está cumpliendo con el 7º principio de una formación cultural necesaria, ¿no? Para poder decir que tiene ese compromiso ético, ¿no? Yo creo que aquí es una parte muy importante. Pero otra vez, aquí dice compromiso ético, ¿no? Y otra vez la pregunta, ¿realmente hablaríamos de un compromiso ético o sería un compromiso moral? ¿O de qué tipo sería? ¿Sería estrictamente ético? Si es ético, ¿cuál es la teoría ética que está de fondo sustentando este principio, en este caso el principio número 7? En el mismo principio 7 nos dice después, hay que hacer valer el derecho de información veraz. Es ideal que cada hombre y cada mujer de Morena se convierta en un medio de comunicación para informar al pueblo. Hasta ahí. Este ejercicio, algunos lo llegan a hacer de manera opcional, un poco de intención, de buena onda, pero no debe de ser una obligación. Veíamos en la definición de principio que hay un deber ahí, hay una obligación. Entonces, esta idea de, por ejemplo, de ir en contra de las fake news, de ir con las noticias engañosas, pues debe de ser un deber de cada militante, de cada simpatizante, que diga que va a seguir justamente los documentos básicos de Morena. Entonces, eso no debe de ser una opción de que, pues a ver, quien quiera que lo haga, ya por su cuenta. No, debe ser una obligación de todo militante de Morena, porque es parte de los principios. De la misma manera, en esa analogía, con los 10 mandamientos de la Biblia, ¿no? Todo cristiano tiene que cumplir los 10 mandamientos, no es opcional. Si pasamos a la siguiente página, por favor, a la siguiente imagen. Después tenemos otro principio, es el principio número 8, el cual dice, Morena promoverá la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Pues aquí este tema es importante. Entonces ya nos habla aquí de la necesidad de hacer una reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres. De ahí entonces que podamos pensar un partido que pueda tener alguna secretaría de mujeres o algún programa que tenga que ver con la igualdad entre las mujeres,
o que en los mismos círculos de estudio o en los programas de la formación política se tenga que plantear el tema de la igualdad de oportunidades y de la equidad entre hombres y mujeres, o inclusive ya en los artículos el que esté este tema de la paridad de género, ¿no? Todo esto que podamos pensar como de manera muy normal, muy cotidiana, lo que quiero resaltar aquí es que es consecuencia de ser coherente con los principios de Morena. No es que salen así de la nada o porque soy buena onda se me ocurrió o que fue el consenso el que provocó esas decisiones. No, es una coherencia en seguir los principios y entonces yo tengo que generar instituciones, artículos, mediaciones adecuadas, lo que corresponda según lo que crea yo más adecuado, ¿no? En la sesión pasada veíamos esta distinción entre la racionalidad instrumental y la racionalidad ética, y hablamos en esta idea de pensar el medio más adecuado para cumplir un fin. En este caso, si el fin es cumplir con los principios de Morena, respecto del principio 8, uno tiene que pensar cuál es el medio más adecuado para poder cumplir con el fin de llegar a la igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres. ¿Es suficiente una Secretaría de las Mujeres? ¿Es suficiente agregar un tema de género dentro del programa de los círculos de estudio? ¿O es necesario hacer otro tipo de análisis, ¿no? Más profundos, ¿no? O esta idea de la violencia de género a nivel nacional, el partido como Morena, ¿qué vinculación debe tener con otros movimientos sociales y cómo debe de buscar una cohesión que haga de manera más adecuada, más eficaz, esta búsqueda de la igualdad y de la equidad entre hombres y mujeres? Por último, planteo el 10º principio, que nos habla de la educación. La educación nos dice de calidad en la libertad y para la libertad. Decía anteriormente, como en el caso de la psicología, uno puede pensarse cuáles son los fines que uno puede tener éticamente en el ejercicio de la profesión, si es la búsqueda de la felicidad, la salud, la libertad, o cuál es ese fin. Lo mismo podemos pensar respecto del tema de la educación. Normalmente el tema de la educación decimos, sí, todos estamos de acuerdo con que haya mejor educación, es importante para todo ser humano, pero lo importante es enterarle a los detalles de qué tipo de educación estamos hablando, qué entendemos por educación. Una vez que tenemos ese concepto claro, podemos derivar a partir de él cuáles son los medios más adecuados para llegar a cumplir esa finalidad de educación, de ese ideal de educación que yo estoy pensando, ¿no? En este caso, nos dice un poco de manera más clara que está pensando en la educación con el fin de la libertad. Es decir, la educación no es para hacernos felices, no es para ganar dinero, no es para tener un prestigio social, es para hacernos más libres. Pues ya puntualmente aquí dice que la educación de calidad va a estar medida en tanto que cumple la finalidad de hacernos libres. Entonces yo creo que es un punto ahí importante ya resaltar cuando hablamos de educación. Y en ese sentido, si hablamos de la formación política, pues también en tanto proceso educativo debemos pensar si esa transformación en la formación política va en tendencia, va en seguimiento a cumplir con la lucha por la libertad, por la liberación, ¿no? Por la lucha de los oprimidos, un poco pensando en Freire, ¿no? Como esta idea teórica que está de fondo dentro de la educación popular, ¿no? Entonces pensar si hay coherencia o no en esta aplicación, ¿no? De buscar la libertad y tener una metodología como Freire que busca una liberación, ¿no? Pasamos a la siguiente, hasta que tenemos la parte de los principios y entramos al programa, ¿no? Es decir, tenemos un programa, es decir, qué es lo que buscamos como partido, qué es lo que buscamos transformar de la vida pública del país, qué es lo que deseamos que suceda en México, ¿no? Y ahí nos dice, ¿no? Morena de entrada dice, tiene como parte de su programa la formación ideológica y política de sus integrantes. Entonces, esto de la formación política ideológica nuevamente vuelve a estar planteado aquí en el programa, es decir, y lo vamos a seguir leyendo a lo largo de los documentos básicos de Morena, es decir, se repite una y otra vez. Como ustedes saben, en los documentos básicos de Morena, se habla que el 50% del presupuesto destinado al partido debe de ir inicialmente
destinado al Instituto Nacional de Formación Política. Si el 50% nada más debe de ir a esa institución del partido, pues justamente hablamos de una coherencia en darle la importancia, ¿no?, al programa de la formación ideológica y política de sus integrantes. Después tendríamos que plantear si esto realmente se está llevando a cabo o no, si se está cumpliendo con el programa. Y otra vez, no es algo de si quieres o no quieres, es parte del programa de Morena. Es algo que tendrías que cumplir. En la medida en que no se está cumpliendo con este programa, entonces podemos hacer una crítica porque estamos mencionando que no hay una coherencia entre lo que se plantea en el programa y en las acciones cotidianas de ciertos funcionarios o representantes del partido o representantes en el Congreso o en alguna institución de gobierno. En la medida en que representen a Morena, pueden ser evaluados también en esos términos. Y ya en el otra vez el programa son 10 puntos. No voy a ver todos, pero bueno, solamente voy a tocar algunos para que se haga notar este ejercicio también. El primero nos dice: Morena busca la revolución de las conciencias hacia una nueva corriente de pensamiento. Revolución de las conciencias, ¿no? Lo escuchamos mucho, ¿no? Por aquí, por allá, en las mañaneras, en varios espacios. Pero ¿qué cosa es eso de la revolución de las conciencias? ¿Cómo podemos definir o entender esa revolución de las conciencias? De entrada parece ser que tiene que ver con que es un movimiento pacífico, ¿no? No se habla de una revolución armada, como si hablamos de las tres transformaciones anteriores, ¿no? Entonces ya entramos a esa distinción importante, ¿no? Pero es importante entonces definir y tener claro qué vamos a entender por revolución de las conciencias. Nos habla de una nueva forma de pensar, es decir, pensamos de una forma y tenemos que cambiar a otra forma de pensar. Y ahí podemos pensar en el tema de la corrupción, como el gran tema central de Morena y en general del gobierno de la Cuarta Transformación, la lucha contra la corrupción. Es decir, hay que cambiar este pensamiento, esta mentalidad de ser corrupto. Y otra vez, hagamos este análisis conceptual. ¿Qué significa que alguien sea corrupto? El término corrupto no solamente quiere decir que te robes dinero o que no cumplas con la ley. Hay que ir de manera más profunda sobre el concepto. Ser corrupto no es otra cosa que ser inmoral. Vimos en la sesión pasada qué significa inmoral. Ser corrupto es una persona inmoral. La persona inmoral es aquella persona que no cumple con las leyes que se está dando, ¿no? La Constitución mexicana, los documentos básicos de Morena, el reglamento de trabajo, o el reglamento para hacer ciencia en una comunidad científica, y así sucesivamente, ¿no? Según el código vecinal, ¿no? Según si es una colonia, unidad habitacional, según el reglamento que pueda tener a su vez, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido es muy importante hacer esta reflexión de qué se va a entender por conciencia, por revolución de las conciencias y por este concepto de corrupción. Corrupción entonces es una persona que no sigue las leyes, pero no cualquier ley, porque puede ser que la ley sea injusta, que haya una ley en la Constitución que sea injusta, que haya instituciones injustas y que yo pueda decir al diablo con esas instituciones. Pero ¿por qué yo puedo decir eso? Puedo decir eso porque yo de entrada tengo un criterio para evaluar distinto del mero derecho positivo vigente y decir, no, el derecho tiene que ver con la justicia. Si ese derecho positivo vigente no cumple con el criterio de la justicia, de la búsqueda de la justicia, en tanto que la justicia también nos sirve para ser libres, bueno, entonces en ese sentido es bastante criticable ese tipo de instituciones. Yo puedo decir al diablo con las instituciones, inclusive decir que son instituciones corruptas porque no cumplen con la ley. ¿Pero cuál ley? Ya acabamos de decir que no es la ley del derecho positivo vigente, pues es la ley moral o la ley ética, según se plantee. Es decir, si yo doy una teoría ética para decir que esta es la ley ética que debe de existir. En la sesión pasada nos comentaba un compañero de cómo pensar la ética de Kant. Ahí podemos pensar en el imperativo categórico como un criterio de ley moral o de ley ética a partir del cual
podemos valorar, enjuiciar, inclusive fundamentar todo un sistema político, jurídico, económico y así en todas las instituciones que uno puede pensar en ecología, medio ambiente, en agricultura y en todos los espacios que nos vamos dando de manera ya institucional. Después nos dice el programa, en el punto 2, dice que se busca una ética republicana y contra la corrupción, y aquí nuevamente es el tema de la corrupción, pero uno tiene que pensar, ¿qué significa una república? ¿De qué se distingue? Se distingue de una monarquía, se distingue de una oligarquía, pero ¿qué es una república? Recordemos que cuando termina la Revolución de Independencia y se llega a esta firma entre Vicente Guerrero e Iturbide, lo que se firma no es como tal una república, se firma el tratado sobre una monarquía. Después, entonces, hay una lucha por transformar y que México se vuelva una república. De hecho, esa tensión por la república se va dando también ya en la segunda transformación con los liberales y los conservadores, ¿no? O esta idea de que regrese el imperio de Maximiliano, con Maximiliano, porque lo que se quiere es una idea de proyecto de nación distinto que no sea una república. Entonces, no es gratis que en este caso de Morena, y en consonancia con lo que plantea Andrés Manuel, se habla de la república como el proyecto político que se debe de plantear en oposición a una monarquía, por ejemplo, como la que en su momento pudo implantarse con Maximiliano, ¿no? Pasamos a la siguiente página, por favor. Después, en el mismo programa, nos habla el punto 7 de un tema fundamental. Dice, un nuevo modelo económico. Y aquí es un tema central, profundo, importante, porque Morena de entrada dice, es una lucha, nace de una lucha y una crítica contra el neoliberalismo, ¿no? Entonces, si esa es una lucha de entrada bajo estos principios, que decimos que no son opcionales, que son como deber, por ejemplo, en otros puntos se habla de la pluralidad de pensamiento, ¿no? Y de la inclusión de todo tipo de estatus sociales, de raza, de género, y esta inclusión, ¿no? Pero esa pluralidad tiene límites, no es nada más que todos pueden entrar. De entrada, si alguien va a defender, por ejemplo, el neoliberalismo, no tendría cabida en el partido de Morena, siguiendo los principios de Morena. No es una imposición, no es un sectarismo, no es una arbitrariedad, es pedir coherencia al cumplimiento del programa y de los principios de Morena. Eso hay que hacerlo notar y hay que hacerlo muy claro, pues señalarlo, ¿no? Porque a veces se cree que entonces en el afán de ser muy incluyentes, todas las personas pueden entrar, digamos, a Morena, ¿no? De la misma manera que no toda persona, por el hecho de ser persona, puede llamarse cristiano, ¿no? En el caso de la religión. Claro, a lo mejor tiene la pretensión, como también podemos decir que lo puede entender Morena, de incluir a la mayor cantidad de personas, pero todas ellas bajo estos criterios, bajo los 10 mandamientos, o en este caso los principios de Morena, el programa de Morena, y a partir de ello entonces hacer esta reflexión, ¿no? En el caso de la economía, después puntualiza, el nivel de vida de la gente debe ser el indicador principal de una economía productiva, ¿no? Y aquí podemos pensar una reflexión sobre el gobierno federal actual, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Muchos a veces se burlan de Andrés Manuel por decir, bueno, yo tengo otros datos, ¿no? Porque el PIB no me sirve para evaluar el crecimiento económico, ¿no? Ah, pero ¿cómo eso es el estándar mundial para medir el crecimiento económico, ¿no? Bueno, pues esa idea tampoco es una idea que se le ocurra a Andrés Manuel en este caso y que sea muy innovador o que se le esté ocurriendo una locura. Por dar un ejemplo, ahí está el premio Nobel de Economía a Amartya Sen, que habla de otro tipo de criterios, inclusive también con Martha Nussbaum, en un fundamento teórico y educativo, donde nos habla del índice de desarrollo humano como un criterio alternativo para medir cuándo un país, cuándo una cultura, cuándo una persona realmente podemos decir que tiene un bienestar en su persona, en el sentido fuerte del término, ¿no? No solamente de una
política de eslogan de modelo económico, sino en el sentido fuerte de bienestar, que esa persona realmente puede cumplirse justamente sus derechos. Es decir, en la medida en que un gobierno puede satisfacer los derechos de salud, de vivienda, de educación, de transporte, de estos derechos que en general se hablan, en esa medida podemos decir que el nivel de la vida de la gente se está elevando y en ese sentido podemos decir que una economía está cumpliendo con esos estándares, ¿no? Pero entonces es otro modelo, es otro chip, es otra forma de analizar el crecimiento económico, ¿no? Y entonces ya no va a ser el Producto Interno Bruto lo que vaya a terminar con un análisis meramente eh, cuantitativo el crecimiento de la economía, ¿no? Además, sobre todo, pensemos en cómo terminó el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Cómo el crecimiento, sobre todo de los últimos 2 años, separó tajantemente el crecimiento del país. La parte del norte creció bastante, creció por ahí en algunos estados como Nuevo León, al 6-8%, inclusive quizás hasta más, pero tenemos estados que en su momento, como Chiapas, no solo no crecieron, sino tuvieron procesos de inflación de igual del 8 o del 10%. Ya después en la suma, podemos decir que el país creció inclusive 0.5, ¿no? Pero ese dato, así suelto, no logra hacer notar la complejidad del proceso de desigualdad que vivimos en México, ¿no? Un norte donde están los estados y municipios más ricos, no solamente de México, sino de Latinoamérica, y en el sur, donde encontramos estados y municipios, no solamente los más pobres de México, sino inclusive los más pobres, inclusive por debajo de países africanos, ¿no? Pues para un poco hacer notar ese proceso de desigualdad económica, ¿no? Después nos dice que este modelo económico que fortalezca el mercado interno, debe fortalecer el mercado interno, debe buscar salarios justos y remunerativos para los trabajadores, que reconozcan el derecho al trabajo. Aquí nada más hago el énfasis en la reflexión. ¿Qué significa un salario justo? ¿Qué teoría de la justicia, qué teoría ética debe de estar de fondo para entender qué significa justicia? Anteriormente decía, ¿qué pasa si entendemos que la justicia es dar a cada quien lo que le toca? Una definición muy ambigua. ¿Qué significa eso de a cada quien lo que le toca? ¿No? ¿A partir de qué lo vamos a determinar? Yo les invito a reflexionar, por ejemplo, en el ejercicio de las diversas actividades laborales. ¿Por qué un médico tiene que ganar más o menos que un profesor? ¿O por qué cualquier profesionista debe ganar más que alguna persona que desempeña un oficio, ¿no? Ahí nada más para reflexionar el tema del ejercicio de la justicia, ¿no? Si planteamos, por ejemplo, que todos esos trabajos son necesarios para el funcionamiento del país a nivel económico, ¿por qué debe de existir ese tipo de jerarquías? ¿Son acaso otros criterios, pero que no son la justicia, los que influyen ahí para determinar este escalafón? Inclusive a nivel teórico, un poco más sutil, esta idea de que hay ciertas ciencias que son como las más cercanas, las más puras, las más exactas, y en ese sentido se entiende a las matemáticas o a la física teórica como las grandes ciencias, y después vienen todas las derivadas que se vuelven o no científicas en tanto están más cercanas o no a un modelo matemático, y así podemos entender el conductismo en la psicología, podemos entender una forma de hacer de historia como una historia positivista, por ejemplo, que sigue este modelo de hacer ciencia, en tanto que es un modelo matemático. Bueno, esa propuesta, por ejemplo, viene un poco de la pregunta, que parece que no tiene nada que ver, de responder a cómo sabemos si estamos soñando o estamos despiertos, cómo distinguir la realidad del sueño. Esa pregunta que parece que no tiene nada que ver, responder a esa pregunta es lo que da la base y el fundamento a la ciencia moderna que tenemos en la actualidad. Y así esas preguntas que no tienen, parece que no tienen nada que ver, también se plantean de respecto del ámbito político. Por ejemplo, esta idea de cómo pensar una república al modo de Platón en su momento,
tiene que ver si nos pensamos sobre cómo conocemos la realidad, ¿no? O la idea de si somos buenos o malos por naturaleza va a justificar un modelo de teoría política al modo de Hobbes o al modo de Rousseau, ¿no? Para hablar sobre las preguntas fundamentales que estructuran todo un sistema político, económico y jurídico, entre otros aspectos, ¿no? Después, bueno, pasamos al punto 8 del programa y tenemos que, nos habla de los derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales de la educación gratuita, laica y de calidad en todos los niveles, por servicios de salud universales, gratuitos y de calidad, y vivienda digna. Estos derechos, ¿no?, que decíamos que pueden ser los criterios para evaluar justamente que como indicador de un crecimiento económico en un país. ¿De qué sirve que el PIB haya crecido 6-8% si la desigualdad social sigue persistiendo, la desigualdad económica sigue persistiendo, ¿no? Entonces parece ser que esos criterios nos sirven para decir podemos tener una vida digna, ¿no? Y aquí, por ejemplo, otra vez vuelvo a la reflexión sobre el análisis del principio ético que puede estar de fondo, ya sea en el modelo, por ejemplo, de Russell, con el principio de la vida, en el sentido de en qué medida esas instituciones, esos instrumentos de medición, están haciendo que la vida se esté acrecentando o se esté fomentando una vida que se pueda desarrollar, ¿no? O con Kant de una vida digna, ¿no? ¿En qué medida la vida es digna? En la medida que yo puedo tener esos derechos, ¿no? De cumplir con una educación que sea gratuita, a diferentes niveles. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la funcionalidad de ese tipo de principios en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en Alemania como un gran modelo de educación pública y que tiene repercusiones, ¿no? O inclusive el modelo finlandés, ¿no?, que también es un modelo estatal, ¿no?, y público y gratuito. Y lo mismo sobre esta idea de un servicio de salud universal, ¿no? Ahí tenemos en su momento la gran reforma y tensión que quería implementar Obama con este sistema de salud, ¿no? Y así otras propuestas. Pasamos a la siguiente, por favor, del programa. En el estatuto igual no voy a ver todos los artículos, solamente voy a citar algunos para hacer notar cómo se puede hacer este ejercicio ético respecto de la reflexión de los estatutos, ¿no? El artículo 4 nos dice lo siguiente, dice, podrán afiliarse a Morena las y los mexicanos mayores de 15 años dispuestos a luchar por el cambio verdadero y que estén de acuerdo con los principios valores. Este artículo 4, bueno, nos da un criterio mínimo de edad, ¿no? Bueno, si tú tienes 14 años, pues no. Pero uno puede preguntarse, ¿por qué 15 años debe de ser una edad suficiente para que alguien pueda participar en la política? Y uno puede hacer relación con lo que decíamos al principio, con el primer principio, ¿no? Esto de que la política es asunto de todos, ¿quiénes son esos todos? Y en qué medida pueden participar en las diferentes esferas de la vida pública. Aquí parece ser que ese todo se está acotando a personas que sean mayores de 15 años, ¿no? Así podemos pensar que un ciudadano, al menos en México, de manera formal, es ciudadano a partir de que llega a los 18 años. En otros países son a los 21, y esto pues es un poco una convención social que trata en cierta medida de responder pues una justificación un poco biológica del pensamiento y del desarrollo humano como capacidades, ¿no? Que se tiene ciertas facultades de pensar y desarrollar un pensamiento abstracto, ¿no? Después tenemos el artículo 38, y nos dice, el secretario o secretaria de Educación, Formación y Capacitación Política es quien será responsable de realizar actividades relacionadas con la defensa del derecho a la educación, será el vínculo de Morena con las organizaciones magisteriales y coadyuvará con las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Es un artículo y uno puede pensar, bueno, ¿esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Y si se está cumpliendo de la manera más adecuada o no. ¿En qué medida Morena está vinculándose con organizaciones que están luchando por el derecho a la educación, ¿no? O para la defensa del derecho a la educación?
en qué medida están planeando una organización para que eso sea posible, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, de la relación que tiene Morena como partido con otro tipo de organizaciones sociales, ¿no? Ahí puede uno plantearse, ¿eso lo está haciendo Morena o no lo está haciendo? Y si lo hace, ¿de qué manera lo hace, no? Es decir, también estas ideas que uno puede cuestionar de decir, bueno, es legítimo, es adecuado desde los principios y el estatuto de Morena plantear o no una coalición con el Partido Verde Ecologista o plantear una simpatía con ciertos personas que no participan en el partido, pero que pueden ser famosos y que puedan representar el partido simplemente porque jalan muchos votos, pero en su no tienen ni la formación política ni la mentalidad, o inclusive pueden tener ideas contrarias, no sé, pensando a lo mejor en el caso de Lili Telles, ¿no? Como este gran caso, ¿no? Pues bueno, ahí para reflexionar ese punto. Pasamos a la siguiente parte. El artículo 72 nos plantea lo siguiente, ¿no? Dice, es responsabilidad de Morena formar y capacitar política, ideológica y éticamente a los protagonistas del cambio verdadero, a todos aquellos que aspiren a ocupar un cargo de representación interna o de elección popular. Pues bueno, aquí podemos ver si realmente esto se está cumpliendo o no. Funcionan los círculos de estudio, se están formando estos políticos que tienen representaciones de cargos populares dentro del mismo partido o en alguna instancia del gobierno estatal, municipal o nacional o en alguna institución federal, han pasado por este proceso o están en ese proceso de tener esa formación. Los diputados, las diputadas tienen esta capacitación. ¿Existe un programa como tal que esté contemplando la parte ideológica, la parte política y sobre todo la parte ética? Lo veíamos hace rato, la parte histórica que se llega a contemplar en algunos programas de formación política, pero lo mismo sucede a nivel ético. Te digo, por ahí de repente se dan algunas lecturas que tienen que ver con una reflexión ética desde la perspectiva del doctor Dussel, pero hay algo más que solamente ocasionalmente quien guste, quien quiera acercarse a leer estos textos y a partir de ello pensar una política diferente, siendo más puntuales, ¿no? ¿Cómo poder pensar políticos, representantes del pueblo, representantes de Morena, si no han pasado por este proceso de capacitación política, ideológica y ética? ¿Cómo esperar una transformación y una revolución de las conciencias si no se está trabajando en esa formación? Y bueno, pues hasta aquí le dejaría para empezar a responder sus preguntas. Les agradezco su atención y creo que habían hecho un par de preguntas en el chat. Sí, María preguntó, tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo define Morena el concepto de vida? Y dos, ¿qué es eso de ética republicana? Excelentes preguntas. Morena no define el concepto de vida. El concepto de vida lo vemos como parte de una propuesta ética del doctor Dussel. Lo encontramos en la cartilla ético-política y en otras obras del doctor, pero es una propuesta de esta ética, ¿no? Es una propuesta particular de esa ética de la liberación, de la cual es representante el doctor Dussel, pero no es una propuesta tal cual que diga en el estatuto que ese debe de ser el principio ético bajo el cual se debe uno regir. Uno puede decir, esa es la ética que nos va a representar en el partido de Morena o debe de ser otra. Es parte del cuestionamiento, ¿no? Después uno puede pensar en la ética republicana y de entrada decir, bueno, otra vez, concepto por concepto, ¿qué ética, no? ¿De qué ética estamos hablando? Estamos hablando de la ética, otra vez, de la ética de la liberación, de la filosofía de la liberación. Estamos hablando de una ética liberal, de una ética del utilitarismo. Estamos hablando de una ética laica. ¿Y en qué términos podemos decir que es una ética laica? De una ética que defienda la dignidad o derechos universales. Todo ello
tenemos que definirlo y dejarlo un poco más en claro, ¿no? ¿Qué significa esa ética que debe de fundamentar al documento de Morena, a todos los documentos de Morena, ¿no? ¿Cuál es la ética que da el sustento? ¿No? Este es un código moral, pero ¿qué le da sustento, no? Y el sustento se lo da la teoría ética. Entonces, ¿cuál es la teoría ética que debe de seguir? Si decidimos que, por ejemplo, es la ética que propone el doctor Dussel, bueno, pues dejarlo en claro así y entonces que se implemente como parte de los rasgos a fomentar, sobre todo en esta última parte que decíamos, ¿no? La parte histórica, la parte política, la parte económica y la parte ética, ¿no? Mínimamente, y por supuesto la parte de formación de género, de feminismo, de masculinidades, ahora que hay un curso de masculinidades también, ¿no? Podemos plantear como parte de esos ejes o pilares fundamentales dentro de la formación política, ¿no? Y la idea republicana, pues bueno, esta idea, ¿no? De que somos, por ejemplo, un Estado, somos una federación, ¿no? No somos un país centralizado, ¿no? Inclusive esta idea de, si uno revisa con detalle un poco algunos otros países latinoamericanos, por ejemplo, creo que en Colombia no se habla de estados, ¿no? Se habla de departamentos, ¿no? Y este concepto de departamento tiene un poco que ver más con la jerga del siglo XIX que se utilizaba en la lucha del centralismo, ¿no? Es un modelo de gobernar diferente, todas las decisiones centralizadas. Esa tensión, aunque nos llamemos nosotros una república, no está totalmente resuelta, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que Monsiváis criticaba mucho esta biblioteca Vasconcelos que se hizo en el gobierno de Fox, porque justamente fomentaba el centralismo a través del conocimiento, ¿no? Y no hacer esta idea de que el conocimiento estuviera más diversificado, ¿no? O esta idea que ha planteado Andrés Manuel de que las secretarías no estén centralizadas en la Ciudad de México, sino que estén en diferentes estados de la República. Tiene que ver con un modelo republicano, con esta idea de pensar una federación. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden levantar su mano. María, si nos regimos por la ética republicana, entonces, ¿por qué cada estado hace lo que se le pega la gana? No entiendo. Y después va Rolando. Sí, es una pregunta muy interesante. Yo eso no lo tengo muy claro. Aquí tenemos al compañero Adrián, que sería muy interesante que nos pudiera aclarar más, pero yo siempre tengo esa atención, sobre todo planteando el siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos la Constitución que nos habla de la igualdad del derecho del hombre y la mujer, ¿no? Y el derecho de la mujer de votar y ser votada. El caso de la compañera Alfonsina, creo que se llama, de Oaxaca, ¿no? Pero también tenemos esta idea de que se deben de respetar los usos y costumbres. Entonces, pero ¿qué pasa cuando esos dos derechos se contraponen en una situación concreta? ¿Qué pasa cuando una mujer es votada en su derecho de votar, de ejercer el derecho de que sea votada y que pueda votar, pero que a la vez está dentro del régimen de usos y costumbres y que ese prohíbe que a lo mejor la mujer pueda participar de la vida política de esa región? No se está respetando los usos y costumbres. Entonces, ¿cuál debe de ser este criterio, no? O estas ideas, ¿no? De qué es un delito en cada estado, ¿no? Parece ser que si yo me cambio de un estado a otro, la multa o la pena varía, ¿no? Pues parece ser que ahí hay una moral muy distinta en cada estado de la República, ¿no? Si yo, y esto, por ejemplo, cuando se hablaba o se ha reflexionado, perdón, sobre esta idea del sistema penal acusatorio, que sea un código nacional, de cómo pensar entonces que podamos hacer único un mismo sistema de tal manera que el mismo delito y la misma sanción sean lo mismo en Baja California que en Yucatán, ¿no? Pues bueno, ahí yo creo que es parte de esta tensión también cultural que tenemos de respetar, por un lado, sí que cada estado tenga cierto nivel de autonomía de regirse, de decir, estos van a ser los criterios para decidir cómo vamos a gobernarlos, ¿no?
esta idea, por ejemplo, del aborto, ¿no? En México, perdón, en la Ciudad de México se tiene este derecho. Pero ¿qué pasaría si eso lo hacemos como una consulta popular? Que fuera, y lo que se decida ahí se ha implementado en todos los estados de la República. Tiene sus pros y sus contras, porque si lo que se decide a nivel nacional es que debe de seguir prohibido el aborto, entonces parece ser que se está violando la autonomía del ejercicio de libre autodeterminación de los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿no? De decir, no, nosotros no queremos eso. Y lo mismo en otro sentido, ¿no? De decir, si se eligiera lo otro, ¿no? No, pues debe de despenalizarse. No, nosotros no estamos de acuerdo. Somos Guanajuato, por decir algo, y nosotros decidimos que sí debe de estar penalizado, ¿no? Entonces, bueno, ahí es parte de la tensión. Yo creo que sí deben de existir criterios mínimos, principios básicos, universales, de tal manera que no daríamos de una doble moral, ¿no? Al menos en el sentido ético del término, pero no sé si Adrián nos pueda comentar algo más preciso al respecto en la parte jurídica. Bueno, antes de que Adrián, si nos quiere comentar algo, dice María que se refiere a los gobernantes, no a la ciudadanía, y que Eufrosyn está dentro del aparato estatal. Sí, bueno, pero los gobernantes deben de responder a la ciudadanía, no podemos separar eso, ¿no? Esta idea, por ejemplo, que cuando decía, ¿no? Andrés Manuel, de los 10 gobernadores, ¿no? Que estaban en contra, ¿no? Decir, bueno, pues son los gobernadores, pero el pueblo no está diciendo eso, ¿no? Un poco haciendo notar la falta de legitimidad que tenían sus propuestas, ¿no? O sus acusaciones. Rolando, si quieres hacer tu pregunta. Listo. Bueno, decía yo, en el alcance que me presentas de tarea de educación, formación y capacitación política, me parece que no refleja el enunciado que la define, ¿sí? Porque únicamente nos habla de que tiene la consigna, tiene el encargo de relacionarse con los maestros, de asegurarse de la educación, ¿sí? Y para mí esto no deja claro, ¿no? No, también tiene otro encargo, que es el de coadyuvar, dice ahí, con el Instituto Nacional de Formación Política. Me temo que esto último, el coadyuvar con el Instituto Nacional de Formación Política, ¿sí? Es el que desdibujó el alcance de esta secretaría, ¿sí? Ya no es educación, capacitación, ya es otra cosa. En todo caso, mi comentario está orientado, ¿no? Nosotros en este momento pareciera que estamos en la necesidad de trabajar una actualización del Estatuto de Morena. Y me parece que esto tendría que entrar dentro de esta revisión. En fin, más que una pregunta, pues ya me extendí e hice un comentario, ¿verdad? Es todo. Sí, muchas gracias, Rolando, por tu comentario. Justamente planteas, ¿no? el núcleo esencial que hace necesario la reflexión ética, ¿no? Porque uno puede decir, esto de la formación política no se está cumpliendo de la mejor manera, o sí se está cumpliendo, o tal artículo debe de ser reformado o debe de ser quitado. Cuando hacemos esta reflexión ética, uno tiene que decir por qué razones tengo yo para decir que eso no se debe de decidir. No basta justamente decir, bueno, a ver a quién comparte la misma idea y entonces vamos en bloque para en una votación decidir que se reforme meramente el artículo, ¿no? Eso sería un simplismo, un meramente formalismo que no deja de ver de fondo la necesidad de hacer esta reflexión para decir por qué ese artículo
debe de ser parte de los artículos de Morena o no debe de ser, ¿no? Por ejemplo, uno de los artículos que se ha planteado mucho a reflexionar o a discutir es el porcentaje de personas que pueden ser representantes de Morena, pero que no participan del partido, ¿no? Si ese artículo debe o no de seguir existiendo en Morena. Pero no solamente hay que manifestar un desacuerdo, hay que dar razones de ese desacuerdo, ¿no? En una sociedad democrática, por eso es importante formar ese pensamiento crítico, ese pensamiento argumentativo de decir, bueno, yo estoy en desacuerdo por esto, pero por esto y por esto. Hay que dar razones y también tener esa actitud de escuchar razones, de si alguien tiene un mejor argumento, pues aceptarlo, ¿no? Porque en un plano racional de un debate, de un consenso, eso es lo que debe de existir. Pero otra vez, eso no sucede de la noche a la mañana, no es de buenas intenciones. Si eso no forma parte de la formación política, pues ¿por qué tendríamos que esperarlo? Gracias, Orlando. Gracias a ti, Rolando. Yo me tengo que retirar. Buenas noches a todas y todos. Gracias, Rolando. Le damos la palabra a Adrián, que dice que va a participar. Gracias, Nuria. Buenas noches a todos. Buenas noches. Apago mi cámara porque sí, es como los aparatos viejitos esto, ¿no? O jala el video o jala el audio, pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Hola, Orlando, buenas noches, María. Fíjense que ese tema que trataban acerca de cómo es que los gobernadores en muchas ocasiones hacen lo que se les pega la gana, trataré de ser breve. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No? Como bien mencionó Rolando, les comparto el artículo 40 de la Constitución Política. Dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, ¿no? Este sería como el punto. Los estados, las entidades federativas son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Entonces, sí son libres y soberanos las entidades federativas, no solamente los gobernadores, sino los tres poderes que integran las entidades federativas. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a darle el protagonismo al poder ejecutivo, ¿no? A los gobernadores, las gobernadoras, pero en realidad o en teoría, pues el poder más importante desde mi óptica, y de acuerdo como viene en la Constitución, es el legislativo. Los congresos son más importantes que el poder ejecutivo. El ejecutivo solo debería de hacer lo que el legislativo le establece, por ejemplo, en cuestión de financiera, ¿no? O sea, en el presupuesto de egresos, el Congreso le dice al ejecutivo prácticamente cómo se debe de gastar peso por peso. El ejecutivo solamente se encarga de llevar a cabo, materializar lo que el legislativo le dijo. Pero bueno, aún con esto, en México sí somos una federación, pero no funcionamos como una federación, ¿no? ¿Cuál es la historia que yo me sé y se las comparto? Pues lo que quisimos hacer es copiarle a Estados Unidos, ¿no? Esa es la que quisimos hacer. Y hay un ejemplo muy claro, ¿no? Es federalismo y centralismo. Si nosotros tomásemos una imagen en la noche, así sobrevolando el territorio norteamericano, encontraríamos muchas lucecitas en todos los estados que integran Estados Unidos de Norteamérica. Encontraríamos a lo mejor unas 48, 50, 52 ciudades importantes, ¿no? En las cuales se podría ver una concentración de población, ¿no? Diríamos, pues está repartido en todos lados, y es hasta una cuestión de estrategia militar. Si están atacándolos o les envían un ataque al Atlántico, a la zona de la Florida o Miami o esta parte, pues la zona del oeste pues podría responder, ¿no? Ahora vayámonos a México. Si nosotros sobrevolamos México de noche, pues nada más vamos a encontrar un chorro de lucecitas aquí en la ciudad y la zona conurbada del Estado de México, algunas quizá en Guadalajara, otras en Monterrey, pero todo lo demás está a oscuras, ¿no? Entonces, en teoría, sí somos una federación, ¿no? Pero, y las entidades federativas sí funcionan como estados libres y soberanos, pero por el régimen de control político del cual nosotros venimos saliendo, pues esto nunca se aplicó, ¿no?
prácticamente era el jefe del Estado, y el jefe del Estado venía acompañado de sus virreyes, que eran cada uno de los gobernadores. Un claro ejemplo, el Estado de México, ¿no? Entonces, ahí está el primer tema, que sí somos una federación en el libro, pero en los hechos no lo somos y no funcionamos así. Yo creo que somos muy centralistas. Les voy a dar un ejemplo claro que se puede ver. Antes se acuerdan que se llamaba el IFE, ¿no? Instituto Federal Electoral, o el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información. Con las reformas del 2014 se le cambió de IFE a INE, o sea, pasó de ser federal a ser nacional. Y con esto no solo fue cambio de nombre, sino que además el INE centralizó las funciones de los INEs chiquitos, o de los institutos electorales de las entidades federativas, ¿no? Entonces, ya los INEs de chiquitos, que se llaman OPLES, ya no son autónomos, ya los eligen los consejeros del Instituto Nacional, ¿no? Entonces, ahí vulneran un poco la parte de la autonomía o de la soberanía que cada entidad federativa tiene. Hay que darnoslo al revés, es como el tema de la ciudadanía. Nosotros somos importantes, cada uno, porque nosotros ponemos un cachito de lo que a nosotros nos compete, ¿no? Eso es lo padre de la ciudadanía, que todos aquí, las 20 personas que estamos, los 11 que estamos conectados, y cada uno ponemos un cachito. Pero si no estuviéramos aquí, este curso, si cada uno no pusiese su parte, pues no sirve de nada, ¿no? No sirve de nada. Lo mismo sucede con la federación. Las federaciones se creen mucho, ¿no? Porque pensarían que son como la parte que manda más, pero la federación, sin las entidades que lo integran, pues no vale de nada, ¿no? Entonces, más o menos así está, de acuerdo a lo que yo conozco, con base en esto de que si somos o no somos una federación. De acuerdo con la Constitución, sí. De acuerdo con los hechos, yo pienso que no. Gracias. Ay, perdón, mi pregunta. aprovecho para hacer mi pregunta. Dentro de Orlando, dentro del programa de Morena, ¿se vale que una persona que sea ya no simpatizante, sino que ya dio el paso a militante, pueda estar de acuerdo con la mayoría del programa de Morena, pero no con todo el programa? ¿Esto se vale? ¿O para ser militante de Morena se tiene que estar de acuerdo con todo lo que plantea Morena, sin ningún lugar para alguna excepción? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Muy interesante la reflexión jurídica del tema del centralismo y federalismo, la república. En el caso de los principios, hacía esta analogía con el cristiano, ¿no? Con la cristiana, ¿no? ¿Seguir los 10 mandamientos o no seguirlos? ¿Qué podríamos pensar de un cristiano que no sigue uno nada más de esos mandamientos? Pues no sería un buen cristiano, ¿no? Y inclusive diríamos, tiene doble moral, ¿no? No los cumple todos, ¿no? Por ejemplo, diríamos, sería un buen cristiano el que no cumple el que dice no matar, aunque cumpla todos los demás, pero seguiríamos diciendo que es un buen cristiano. Parece ser que no. Y a lo mejor por el tipo de principio que se estaría violando. Pero esta misma fuerza que impacta en el caso de no matar debería pensarse en ese mismo sentido del resto de los principios, ¿no? Y lo mismo sucedería en los principios de Morena. De ahí esta tensión. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, yo cumplo todos menos el de las mujeres porque pues a mí no me interesa eso del feminismo? Puede ser un caso. Bueno, yo quiero cumplir todos menos eso de convertirme como un vocero y ir en contra de las fake news. Eso no me interesa, ¿no? Que lo cumplan otros, ¿no? Pues bueno, por supuesto que cada uno de los principios tendrá distintas consecuencias, pero la actitud ética es la misma, ¿no? Haciendo una selección arbitraria, y eso es importante porque ya no es seguir un deber, realidad personal, individualista, es decir, de esos 10 y date por bien servido, ¿no? Yo estoy aplicado, saqué 9 de 10, ¿no? Pues no, aún en este caso tendría que cumplirse
los 10 principios. Ahora, ¿qué puede pasar? Estos principios, y por eso la importancia de la reflexión ética, así como un cristiano puede decir, bueno, pero a lo mejor esos 10 mandamientos, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con que todos deben de seguirse, ¿no? A lo mejor hay uno que no. ¿Qué actitud tendríamos que tener? De ahí la importancia de la ética. Tenemos un documento, un código moral, ya sea religioso o político, que hay un fundamento ético. Bueno, pues yo tengo que criticar ese fundamento ético para poder pensar en la transformación de uno de los principios, ¿no? Pensando en un hecho histórico, en su momento en España, el PSOE, dentro de sus principios, quitó el marxismo, por ejemplo, ¿no? Fue parte de una decisión dentro del partido, ¿no? El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, decidió en un momento histórico determinado que ya no iba a ser marxista. Bueno, fue una decisión importante y entonces claramente es una decisión fuerte, importante, que tiene que ver con los principios del partido, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos decir, bueno, la lucha que se plantea ahorita como en los principios de Morena contra el neoliberalismo, ¿qué pasa si se cambia eso y se plantea que debe de ser contra el capitalismo? Una diferencia muy fuerte. Implicaría a nivel de principios de Morena cosas muy diferentes. Otra vez, pensando en esta consecuencia entre los principios, con los artículos, con las instituciones, con las secretarías, con las prácticas políticas de cada persona, para decir, bueno, esto está permitido o no de acuerdo con los principios. Es decir, si decimos que la lucha es contra el neoliberalismo, bueno, de ahí que se pueda entender que es aceptable que pueda haber empresarios, por ejemplo, en Morena. Si fuera un partido que se diga marxista y en ese sentido en contra de todo el capitalismo y en contra de todo el sistema empresarial, pues a lo mejor los empresarios, por principio, no tendrían cabida, ¿no? Ahí para plantear justamente la importancia y la relevancia de cumplir o no los principios y de decir esta persona no nos representa o si nos representa, ahora que está muy de moda esa frase, ¿no? Gracias. Adelante, Ardarel. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues muchas gracias, Nuria. Muchísimas gracias, Orlando. Yo tengo una pregunta, observación. Al estudiar los documentos básicos y, bueno, los estatutos, el programa, los principios, y al estar en tu clase, pues llego a una conclusión muy aterradora y muy triste. Mi pregunta sería, ¿qué sucede, Orlando, si uno descubre que quienes pretenden dirigir y colegir este partido, Morena, no respetan la moral? No, creo que ni siquiera les han entregado esto, o no lo conocen, o no lo han estudiado, o no lo entienden, o simple y sencillamente deciden hacerlo a un lado. Y entonces uno descubre que los que pretenden estar a la cabeza de esta cuarta transformación o de este movimiento, no están cumpliendo muchos de los principios básicos de Morena. Entonces, uno como simpatizante, ¿qué podría decirles? O sea, digo, ¿qué calidad moral y qué actitud ética podríamos demandarles como para, pues como para, o sea, que cómo le hacemos, ¿no? O sea, ¿con qué calidad moral estos que pretenden dirigir Morena no se enteran de qué está la base, ¿no? Cuáles son los contenidos del movimiento que pretenden dirigir? Entonces, no sé, tú, ¿qué nos podrías orientar? O sea, como que éticamente, ¿qué nos queda por hacer a los simpatizantes, les simpatizantes y a los que están ya como son parte de Morena? Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Pues bueno, voy a hablar de la parte estrictamente ética, ¿no? Digo, porque esto tiene dos dimensiones, la parte ética como tal, fundamental, fundacional, y la parte estratégica, ¿no? La parte
del cómo y de cómo llevar a cabo eso, ¿no? De entrada, es necesario justamente tener razones, tener argumentos para decirle, tú no me representas, tú no eres una persona que siga los principios de Morena, que cumpla con el estatuto. Bueno, podemos señalarlo. Ya ahí está diciendo, esta persona es inmoral porque no cumple con el estatuto. De la misma manera que le decimos a una persona que está en el cristianismo y un simpatizante del cristianismo, decimos, si no cumple con las reglas del cristianismo, es una persona inmoral porque no cumple con los criterios de la Biblia. Bueno, si no cumple con el estatuto, es una persona inmoral, se está corrompiendo. En ese sentido, podemos decir que se está corrompiendo, recordando este término como sinónimo de un acto inmoral. A partir de ahí, entonces, es necesario después fundamentar, dar razones de por qué, ¿no? Es decir, hacer notar de entrada que el ejercicio de la política tiene que ser de representación popular. ¿Qué pasa si es impuesto por alguien? ¿Eso es legítimo? ¿Eso es ético? ¿Es adecuado que alguien sea impuesto simplemente porque es más famoso o es más conocido? ¿Ese es un criterio democrático? ¿Ese es un criterio que debería de representar la forma distinta de hacer política? Uno puede decir, bueno, los estatutos nos habla de que queremos hacer una política diferente, ¿no? Una política donde la forma de hacer política sea no del especialista, sino sea el asunto de todos. Si es el asunto de todos, quiere decir que todos debemos de ser consultados, todos debemos de ser tomados en cuenta. Si de repente tenemos a un falso representante, en tanto que no hemos sido consultados de si queremos que ese sea un representante, de ahí que podemos manifestar que es ilegítimo. O bien podemos decir que es ilegítimo en tanto que las instituciones que lo han llevado a estar ahí no derivan de un proceso de legitimidad, ya sea se llame Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, o la metodología, que también puede ser que no sea un criterio ni ético ni estratégicamente adecuado para la representación política, ¿no? Una encuesta que mide, que busca medir simpatías, deseos ante un producto de consumo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te gusta más, un refresco u otro? No, es una pregunta muy diferente de decir quién voy a decidir que sea mi representante ante el Congreso, por ejemplo, ¿no? De ahí la importancia de que, por ejemplo, un diputado o una diputada que vaya a estar trabajando, hacer su trabajo legislativo, pase por todo este proceso de formación política, que conozca qué significan estas transformaciones, que conozca pues, los modelos económicos, la necesidad. Si vas a hacer una crítica al neoliberalismo, pues tienes que saber lo mínimo básico de economía, si te planteas como un militante y simpatizante de Morena, ¿no? También una reflexión política, en tanto que la política, para no estar fetichizada, no se va a creer este representante como que el poder reside en mi persona, ¿no? O en un espacio, ¿no? O hay que llegar al poder, ¿no? Esas frases clásicas, ¿no? Como si el poder fuera un lugar, un espacio, ¿no? Hay que llegar al Congreso, hay que llegar a la presidencia, porque ahí está el poder, ¿no? Esas son ideas fetichizadas del poder, ¿no? O peor aún, el poder reside en mí, ¿no? El poder soy yo y al último yo. Ahí claramente ahí no hay ninguna representación, pero si esta persona llega a partir de una conciencia de que las decisiones se toman en colectivo, de que estamos acostumbrados a dar razones y a demandar razones en las tomas de decisiones, pues esa va a ser la práctica cotidiana que va a aprender de hacer política, y de ahí que entonces se presente como un representante de un cierto grupo que a su vez va a tener criterios racionales para discutir con otros grupos, con otros espacios, así hasta llegar a los propuestos de representación popular, como puede ser el Congreso de la Unión, pero ya va a tener esta mecánica ya proyectada en su práctica cotidiana, pero sobre todo no solo como un mecanismo, sino a partir de una conciencia ética. Desde ahí, entonces, estaríamos hablando de una revolución de las conciencias, donde este político es diferente porque se sabe representante del poder popular. La soberanía del poder está en el pueblo, no está en mi persona. Yo soy un representante
Esta idea que dice Andrés Manuel de yo ya no me pertenezco, es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? No hablo Andrés Manuel a modo personal, hablo Andrés Manuel en tanto presidente de la República. ¿Pero qué es un presidente de la República? Un representante del pueblo mexicano, ¿no? Y así según el puesto que corresponda. Pues en la medida en que tengamos muy claro eso, podemos pensar que entonces el ejercicio del cumplimiento de los principios de Morena, en cualquiera de los espacios que se encuentre uno, desde el espacio más micro, que puede ser, no sé, un círculo de estudio, una asamblea, un comité municipal, estatal, federal, una secretaría, X puesto, tiene que estar en esa misma lógica, ¿no? De saberte que eres un representante y un servidor público, como lo veíamos también anteriormente. Gracias. Gracias, Orlando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Les parece que no. Entonces, pues ya con esto cerraríamos nuestra sesión del día de hoy y los esperamos para el próximo lunes a las 7 de la noche con nuestra tercera sesión. Y la tercera sesión vamos a hablar de ética y formación política. Ética y formación política. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche, ¿ok? Y les agradezco mucho a todos su tiempo, su participación, y recuerden, si ven los videos y tienen alguna duda, la pueden plantear aquí en las próximas sesiones. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias a ti, buenas noches. Bye. Gracias a todos. todos. Bye. Bye, bye.